Saludos, vamos a dedicar un nuevo video tutorial a la herramienta de modelado en 3D Blender, y en este caso pues lo que vamos a hacer es un pequeño compendio de todo lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a desarrollar un modelo desde cero y vamos a ver pues las distintas herramientas que hemos ido viendo en videotutoriales independientes, pues las vamos a ver ahora aplicadas sobre un modelo en concreto. Vamos a diseñar un tablero de ajedrez, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar nuestro tablero, vamos a colocar un par de piezas, un par de peones y algún objeto más que hemos visto en los videotutoriales anteriores, y lo vamos a ir haciendo paso a paso para que se vea cómo se genera la escena por completo. Bien, en este caso pues lo que vamos a hacer va a ser escalar nuestro cubo original. Ya sabéis que le damos SZ para conseguir disminuir el escalado en altura, y luego vamos a poner SX, vamos a darle SX y SY para conseguir pues bueno, un tablero más o menos de las dimensiones que necesitemos. Ahí le vamos a dar SI, no importa que nos pasemos un poco porque luego podremos dimensionarlo, es mejor trabajar a un buen tamaño y luego ya vamos modificando. Bien, este tablero que ya lo tenemos aquí, vamos a colocar dos peones. Vamos a retirar aquí nuestras luces, vamos a apartar para que no nos estorben, y vamos a diseñar nuestro primer peón. Bien, el peón lo diseñamos de una forma sencilla. Nos vamos a agregar, seleccionamos un cilindro y ya tenemos como base nuestro cilindro. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Aparece nuestro cilindro. Luego este peón va a tener un adorno alrededor del cuerpo del peón, que lo vamos a hacer con una rosca. Como podéis ver, cuando sacamos la rosca, si trazamos hacia arriba, sale concéntrica, con lo cual podemos escalarla y hacerla un poquito más pequeñita, y la vamos a sentar sobre la base. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a sacar el cuerpo. Vamos a sacar el cuerpo del peón, que va a ser un cilindro. Este cilindro nos podría valer incluso este que tenemos aquí, pero vamos a sacar uno nuevo y vamos a trazar hacia arriba. Lo vamos a escalar para que disminuya el diámetro, y luego lo vamos a escalar luego en Z para conseguir que tenga un poco más de altura. Bien, nuestro cilindro lo bajamos y como podéis ver ya va tomando forma nuestro peón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que nuestro peón, en vez de ser recto, digamos que el diámetro de la parte superior del cilindro va a ser un poquito más estrecho, ¿de acuerdo? Para que tenga un cierto grado de inclinación, que no sea el peón totalmente recto. Lo que vamos a hacer va a ser cambiarnos al modo edición. Ya sabemos que hay que trabajar en modo edición para modificar las mallas, y nos vamos a ir al modo cara. Aquí tenemos la selección de caras, hacemos un clic con el botón derecho del ratón sobre la cara que queremos en este caso modificar, y vamos a presionar la tecla S porque queremos dimensionarlo o reducir su diámetro, y es en todas las dimensiones. Entonces le damos S, hacemos así, y como podéis ver se estrecha por la parte de arriba. Bien, volvemos otra vez al modo edición, perdón, al modo objeto, y ya tenemos nuestro peón. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría nuestra esfera. Bien, la esfera la podemos sacar. Fijaos que estamos situados siempre en el mismo sitio, con lo cual todos los objetos salen concéntricos y no tengo ningún problema en que vayan saliendo uno detrás de otro y ir colocándolos a la altura correspondiente. Le voy a dar esfera. Aquí tenemos la esfera y la sacamos por aquí, y ahora la vamos a escalar también, y con eso ya tenemos, fijaos, ya tenemos nuestro peón. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos nuestro peón. Perfecto, muy grande, pero bueno, nos vale ahora para ir construyendo el resto el otro peón que lo va a acompañar. Lo primero que vamos a hacer, como es un objeto, ya dijimos en su momento que podíamos hacer que este peón apareciese como un objeto y se pudiese tratar como un objeto. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estirar aquí nuestra paleta, nos vamos a ir aquí, vamos a mostrar nuestros objetos, y para que no nos estorbe la selección nuestro tablero, pues aquí tenemos, creo que es este cubo. Le vamos a quitar aquí la visualización, ¿veis? Aparece esto. Me doy cuenta que tengo aquí un cilindro demasiado grande, ¿vale? Voy a darle SZ porque este escalado es muy grande. Mi peón debe ser así, ¿vale? Y ahora vamos con la tecla B. Recordáis, con la tecla B me permitía activar un selector que al arrastrar selecciono todos los objetos. Aquí los tengo, todos los objetos que forman, o todas las mallas que forman mi figura, y con control J simultáneamente pues ya tengo mi peón como una figura, ¿de acuerdo? Bien, ahora sería muy sencillo sacar el segundo peón.
Es tan sencillo como ya tengo uno y tengo todo el objeto seleccionado, le digo control C, control V. Observáis cómo se ha puesto a cambiar el color a naranja en el borde. Eso significa que hay otro peón dentro, ¿veis? Y ya tengo mi segundo peón sacado. Voy a rotar esta figura, la voy a tumbar en RI, el GI, porque el segundo peón va a estar tumbado sobre el tablero. Ya le colocaremos a la altura que corresponda. Y ahora vamos a hacer otro objeto aquí como modelo. Fijaros una cuestión importante: como los peones son muy grandes, pues lo que podríamos hacer ya es con el selector B, vamos a marcarlo todo y vamos a escalar toda la escena. Le damos a la S y conseguimos que nuestros peones, como podéis ver, ya son más grandes, ¿de acuerdo? Perdón, más pequeños. Aquí los tenemos y ya los tenemos a un tamaño un poquito más normal. Bien, ahora vamos a acompañar nuestra escena, vamos a colocar aquí pues una taza. Lo que vamos a hacer va a ser vamos a añadir un cilindro. Aquí tenemos un cilindro y vamos a intentar pues simular una taza. Bien, en esta taza lo que vamos a hacer va a ser estrecharla por la parte inferior. Ya sabemos que nos tenemos que ir al modo edición. Modo edición, seleccionamos el modo cara, que lo tenemos aquí, hacemos un clic y escalamos la cara para que se estreche por la parte inferior. Y en la parte superior hacemos la misma operación y vamos a intentar simular que tiene un líquido dentro. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos una extrusión y un escalado, y luego hacemos una extrusión hacia abajo y ya tenemos nuestro líquido. Recordamos que extrusión es la letra E y escalado es la letra S. Bien, ya tenemos esta opción, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos al modo objeto. Le vamos a poner un asa a nuestra taza. Fijaos que como el punto de origen está aquí, pues el objeto que yo saque aparecerá ahí. Si yo coloco, por ejemplo, el punto de origen aquí, veréis como ahora la esfera, perdón, nuestra rosca, ¿veis? Sale en donde yo le he dicho. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser rotarla respecto al eje X. La rotamos respecto al eje X, la ponemos en vertical, nos vamos a colocar aquí, vamos a asegurarnos de que tenga más o menos la inclinación adecuada. Hacemos así, RX. Recordad que estamos modelando sin demasiada precisión, solamente estamos haciendo los modelos un poco sin tener en consideración coordenadas muy concretas. Ahora vamos a escalar. Vamos a escalarlo también en I para que el asa saca un poquito más estrecha. Ahí veis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya tenemos más o menos nuestra taza. Vamos a rotarlo un poquito en X, RX. Y bueno, más o menos tenemos ya nuestra taza. Si queremos que el asa no sea tan alta, pues también podríamos escalarlo en Z y se hace como más estrecha por arriba. Y bien, ya tenemos nuestra taza. Vamos a mostrar nuestro tablero, que lo tenemos por aquí, nuestro cubo. Y bien, aquí podéis ver cómo está la situación ahora mismo de nuestras figuras. Bien, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo así un poquito. Si hacemos un render ahora con F12, pues bueno, la situación que nos sale es esta. Vemos que tenemos algunos defectos, como podéis ver. No pasa nada, vamos a modificarlos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser primero observar cómo está nuestra cámara. Vamos a coger estos dos objetos y los podemos seleccionar con mayúsculas y haciendo clic con el botón derecho sobre ellos. Vamos a colocarnos un poquito más en el centro, ¿vale? Aquí veis que no he unido todavía el asa de la taza, que es lo que debemos hacer ahora. Y si ahora hacemos F12, bueno, vamos consiguiendo esto. Ahora vamos a subir nuestra cámara un poquito. La podemos subir y vamos consiguiendo la escena. Ahora mejoraremos las condiciones de iluminación. Bien, vamos a unir, como hemos dicho, vamos a unir este objeto, la taza y su asa, la vamos a unir seleccionándolo los dos con mayúscula y vamos haciendo clic con el botón derecho y luego presionamos control J para que se transforme en un objeto. Ya lo tenemos en un objeto, como podéis ver. Vamos a sentarlo sobre el tablero para que esté tocando el tablero. Ahí, bien. Ahora, como podéis ver, la iluminación es mala, pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer va a ser, vamos a modificar esa iluminación ahora en unos instantes. Vamos a mover un poquito estos peones aquí para que no estén las cosas tan apiladas. Vamos a darle una rotación en Z al peón para que esté un poco torcido. Vale. Y ahora esta luz, pues vamos a hacer un control C, control V para copiar, o simplemente también tenemos la posibilidad de hacerlo con la herramienta de duplicar. ¿Veis? Sale la luz, sale una luz nueva y
Ahora utilizo la duplicación para que tenga las mismas características la luz, ¿vale? Y ya tenemos dos posiciones de iluminación. Si le doy F12, como podéis ver, la escena va cambiando. ¿De acuerdo? Bien, tenemos una serie de posibilidades. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser, vamos a hacer un escalado en Z de nuestro tablero. Ahí, para que sea un poquito más fino. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a aplicar materiales a nuestra escena. ¿De acuerdo? Nuestro peón original, nos venimos aquí a la pestaña, vamos a subir esto que ya no nos hace falta. Me vengo a materiales y le digo, como veis no tiene material, pues le digo nuevo material. El material va a tener color blanco, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Luego tenemos nuestro segundo peón, le voy a decir nuevo, y en este caso voy a ponerle una difusión en oscuro, en negro, porque va a ser el peón negro. Nuestra taza, hacemos un clic, nos venimos a la pestaña de materiales y le damos un nuevo material. Este nuevo material va a ser blanco. Nuestra taza podría ser del color que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues lo vamos a dejar blanca. Y dentro va a tener un contenido que va a ser el líquido, que es esta cara que hemos extruido simulando ese líquido. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser que nuestra taza, que ya la tenemos seleccionada, tengo el material original, que puedo llamarle, como va a tener dos materiales, puedo hacer un doble clic y darle el nombre taza, y luego voy a añadir un segundo material, ¿de acuerdo? Le voy a decir que es nuevo. Este material pues va a ser de chocolate, por ejemplo. Vamos a suponer que la taza tiene chocolate, y este chocolate en teoría es de un color, pues se supone que marrón oscuro, ¿de acuerdo? Nos vamos a esa gama de marrones y tiramos para abajo y ponemos un marrón oscuro. Bien, ya tenemos ese color ahí. Lo que hace falta ahora es aplicárselo a esta cara. Fijaros que la taza tiene el material primario, el que hemos asignado al principio, y este hay que asignarlo individualmente a una cara. Para hacer eso debemos recurrir al modo edición. Me dirijo a la cara que yo deseo, me aseguro que esté en el modo de selección cara, que lo tenemos aquí, hago un clic y marco el material chocolate. Como podéis ver, no ha cambiado, pero ahora si yo le digo asignar, veis, ya asigna ese material, de tal forma que mi escena ahora mismo sería la que tenemos ahí. Bien, vamos a seguir realizando operaciones sobre este modelo. Vamos a aplicar el material al tablero. Nuestro tablero lo tenemos aquí. No tiene, vamos a seleccionarlo con el botón, nos vamos al modo de objeto, seleccionamos nuestro tablero y vemos que tiene un material blanco, no hay ningún problema. Lo que nos falta es aplicarle una textura, la textura del ajedrez. Bien, me vengo a texturas y aquí, si os aparece, en teoría os debería aparecer así, ¿de acuerdo? Es decir, si os aparece alguna textura rara, pues le dais a la X y la elimináis y el panel debe aparecer así. Ahora yo le digo nueva textura y esta textura voy a decir que es una imagen, porque yo tengo esa textura que la tengo previamente como una imagen almacenada en mi ordenador. Selecciono la opción abrir y me vengo a una carpeta que yo tengo por aquí, que será en el escritorio, que será texturas. Aquí tenemos texturas y tengo mi ajedrez. Le doy y esta es la operación. Si yo hago un render ahora con F12, mi imagen es esta. Como podéis ver, el ajedrez ha quedado un poco regular porque tiene un problema, y el problema es que tiene las coordenadas que se han aplicado de la textura no son las adecuadas. Existen diferentes sistemas de coordenadas y vamos a ver cómo se modifican esas coordenadas. Esas coordenadas se modifican de la siguiente forma. Como podéis ver en textura, la pestaña de textura que la tenemos aquí, si nos bajamos a la parte inferior hay una opción que pone mapeo o que indica mapeo y las coordenadas pone UV. Bien, es importante cuando se aplica una textura, si es sobre una malla básica, utilizar generada, ¿de acuerdo? Utilizo coordenada generada. Y la proyección es importante que utilice la proyección sobre el objeto que yo estoy aplicando esa textura. En este caso el plano no nos daría ningún problema, aparecería bien, pero ya que es un cubo, pues vamos a poner un cubo y fijaos que ahora cuando hagamos el render, F12, nuestro tablero de ajedrez ya sale con la cuadrícula perfecta. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser traernos esto un poquito para acá, vamos a traer esto un poquito para acá y vamos a colocar también un segundo cubo, ¿de acuerdo? Porque vamos a colocar una mesa, como si el tablero estuviese en una mesa. Bien, pues añadimos un cubo nuevo, agregamos un cubo, aquí lo tenemos, lo escalamos en Z
Y este lo vamos a hacer pues más grande. SX, tiramos, lo hacemos grande. SY. No os preocupéis que quede ahora por encima de vuestro objeto, porque ahora vamos a bajar, lo bajamos, ¿veis? Y ya el tablero lo podemos ajustar luego. Podemos ajustar el tablero a la mesa para que aparezca como una mesa. Bien, pues ya tenemos nuestra figura, y a este le vamos a aplicar, vamos a bajar un poquito el tablero ahí para que quede ahí. A este le vamos a aplicar un nuevo material que va a ser blanco, y en este caso la textura, venimos a texturas, subimos porque aparece en la parte superior, le digo nueva textura y abro una nueva imagen. Esa nueva imagen en mi caso está en el escritorio, me voy a texturas y va a ser mesa. Bien, si hago F12, veis que el efecto es el que se está mostrando ahí, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar la textura con una imagen generada para que sea igual que la anterior, F12, y como podéis ver, pues aparece el tablero sobre esa mesa. Ya si deseo que el tablero, pues bueno, la mesa esté más al fondo, se ve así, pues también puedo ajustar, también podría ajustar esto así. Entonces, como podéis ver, podéis observar que bueno, que la mesa llega más al fondo, ¿de acuerdo? También es posible si yo quiero dotar de un color al fondo. Es decir, fijaos que cuando hago un render hay partes de aquí, ¿veis? Que serían, digamos, forman parte de la escena también y no tienen ningún objeto en ese espacio. Pues yo podría aplicarle si quisiese un color. Es decir, existe la posibilidad de aplicar a lo que se conoce la pestaña de entorno, pues el color básico que viene es el gris. Pues yo podría elegir un color diferente y podría pues elegir cualquier otro color. Le doy un color diferente, le digo F12 y veréis que ahora pues van a aparecer esas partes, ¿veis? Aparecen de esa forma. Bien, vamos a corregir un poquito la iluminación, ¿de acuerdo? Porque está un poco defectuosa. Bien, esa iluminación lo que vamos a hacer va a ser traernos esta luz un poquito para acá, esta luz la vamos a traer un poquito para acá y vamos a ver cómo queda ahora. ¿Veis? Ha mejorado un poquito la condición, aunque tenemos aquí una especularidad bastante fuerte que la vamos a reducir ahora. Y lo que vamos a hacer va a ser dotar a nuestro tablero le vamos a poner un poquito de brillo, ¿de acuerdo? Con reflectividad, y vamos a traer la luz un poquito para acá para que nos ilumine todo. Y como podéis observar, existen distintas sombras. Como hay dos luces, aparecen distintas sombras. Lo que vamos a hacer ahora va a ser procurar que solo una de ellas emita sombra. Por ejemplo, si no deseo que aparezca esta sombra, significa que la luz que está situada a la izquierda no debe emitir sombras. Ocurriría lo mismo con el peón tal y como los tenéis aquí. Bien, pues yo me vengo aquí a esta luz y le voy a decir, en este caso, que en la pestaña de luces, que es esta pestaña con este símbolo, fijaos que en la parte inferior indica sombra y le voy a decir sin sombras. ¿De acuerdo? Esa luz ya no va a emitir sombras. ¿Veis? Ya solo emite la sombra, la luz que está situada a la derecha. Por último, lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicarle a este material, el material del tablero. Veis que aparece aquí. Ya tenemos nuestro material del tablero. Fijaros, hay una opción que es especularidad. Fijaos que nos daba unos brillos un poco incómodos, como este de aquí y un poquito por aquí. Si no quiero que me dé tanto brillo, pues lo que hago es que bajo la especularidad de ese material, y eso va a hacer que el brillo sea mucho más oscuro. Es decir, si ahora presiono F12, como podéis ver, ha desaparecido ese brillo. Ya es una cuestión del diseño, cómo queramos hacerlo. Y por último, vamos a aplicarle a nuestra escena. Vamos a ver si los peones están bien situados. Creo que sí. Vamos a situar aquí este peón. Bien, ahí está bien situado. Nuestro peón ahí. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicarle por último un poquito de brillo a nuestro tablero. Para eso me voy a la pestaña de materiales y aparte de la especularidad tenía una opción, recordáis, que era reflectividad. En reflectividad, si le aplico por ejemplo entre 300 y 400, pues cuando haga un render, veis, aparece demasiado brillo, es como si tuviese un cristal encima. Entonces lo que debo hacer, ¿vale? Lo que debo hacer es siempre poner una reflectividad menor, ¿de acuerdo? Para conseguir, en ese caso,
obtener unas mejores condiciones en el caso de que quiera el brillo. En este caso sigue siendo demasiado brillo y yo pues podría aquí, vamos a ir al cubo en cuestión y vamos a poner una reflectividad menor. Fijaros que si le quito toda la reflectividad se ve perfectamente, y si aumento la reflectividad un poquito, pues es cuando voy consiguiendo ese grado de reflejo en el tablero. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto básicamente habríamos acabado nuestra escena. Lo único que vamos a ver es un poquito cómo podríamos modificar las condiciones de luz. Hay ocasiones en las que lo que nos interesa, por ejemplo, es establecer un foco de luz. Es decir, estas luces son puntuales, pero vamos, por ejemplo, a eliminar esta luz. Vamos a eliminar, ya sabéis, con suprimir y borrar. Fijaros que ahora vamos a darle borrar. Borramos y ahora nuestras condiciones de luz han cambiado. ¿De acuerdo? Hay menos luz. Pero supongamos que quiero realizar, vamos a bajar nuestro tablero un poquito porque da una sombra ahí, ahora estará mejor, ¿vale? Para que aparezca el tablero más asentado sobre la mesa. Y ahora nos damos cuenta aquí, fijaros que nuestro peón también está en el aire. Luego eso es una opción que habría que corregir, evidentemente. Hay que bajarlo, ¿vale? Vamos a bajar un poquito y bueno, ya iríamos ajustando cada imagen según la situación que deseemos. Como hemos bajado el tablero, se nos han quedado evidentemente todas las figuras un poco en el aire. Las vamos a bajar ahí y bajamos aquí. Bien, ahora ya parece que más o menos están las figuras como deben estar, y ahora lo que vamos a hacer va a ser ver cómo podemos utilizar otro tipo de iluminación. Fijaros, esta luz, que es la única que hemos dejado, si nos vamos a sus propiedades de luz, vemos que es luz puntual. Si elegimos, por ejemplo, foco, podéis ver cómo lo que simula es un foco, como si fuese un foco de cine. ¿Veis el diámetro? Entonces este foco se puede escalar. Lo voy a escalar y, por ejemplo, podría centrarlo solo sobre la taza. Así, por ejemplo, si ahora presiono F12, como podéis ver, está haciendo, ¿veis?, el efecto foco. Es decir, si lo escalo más, le digo F12 y se está todo focalizando en la zona de la taza. Vamos a rotarlo. Voy a rotarlo en Z, por ejemplo, y si incluso lo aproximamos un poquito a la escena, ¿vale? Cuanto más lo aproximemos a la escena, menos cobertura tendrá. Si le digo F12, veis, pues cada vez hace más el efecto de foco y esta parte evidentemente queda en penumbra, ¿de acuerdo? Si le quitamos el material quizás se aprecie mejor. Si quitamos la reflectividad al tablero, quizás se aprecie mejor esta opción. ¿Veis? Así se aprecia mucho mejor. ¿Veis? Queda en penumbra todo y ya yo pues podría focalizar a lo que quisiese. Es decir, en este caso a la taza, o si le quiero decir hago un clic a la luz, le digo RZ y puedo cambiar el foco apuntando, como podéis ver, a los peones. Bien, bueno, pues con esto hemos visto más o menos cómo podíamos hacer. Vamos a cambiar esto a un punto normal, a luz puntual otra vez. ¿De acuerdo? Lo vamos a traer para acá, vamos a hacer un control C, control V y vamos a sacar otra luz por el lado derecho para ver el resultado final. Bien, y esta es más o menos nuestra escena en función de las condiciones de iluminación que nosotros hayamos decidido colocarle. Bien, espero que os haya resultado de utilidad. Hemos visto de una forma rápida cómo hacer la escena y ya solo se trata de que vayáis probando las distintas herramientas que hemos estado viendo: iluminación, extrusiones, cortes, y es la forma pues un poco de iniciarse en el tema de Blender. Saludos.